para no terminar tan tarde tampoco. Bueno. Primero, agradecerte por la disponibilidad de participar de esta segunda charla de formación que estamos haciendo. El tema, para los que no leyeron de repente la infografía que mandamos, es sobre la solidaridad, qué entendemos por solidaridad. Aquí entonces tenemos un tremendo invitado, como es Juan Carlos Gasmuri. Ahí sí podéis presentarte un poquito para la gente que solamente te conoce por los cuentos. Espero que sean buenos cuentos. Oye, nada, yo primero felicitar a la directiva por esta iniciativa. Yo me presento, soy Juan Carlos Gasmuri, tengo 27 años, soy abogado. Entré a la universidad en 2012 y ese mismo año me metí a Solidaridad en la campaña de fin de año. Fui centro de alumnos de Derecho 2 veces, una vez fui como coordinador en 2014, después fui presidente. Y el 2016 me tocó ir a la FEU, nos fue bien, pero no suficientemente bien. Pero igual fue una tremenda experiencia y yo los mejores recuerdos que tengo son de ese año y del siguiente, que el siguiente me tocó ser coordinador y por eso que sé lo que es la pega de la directiva, así que los felicito por la instancia y sé que es una pega que es desgastante, que muchas veces tiene poca retribución, así que bueno que lo estén haciendo. Y los felicito a los que están viendo también para que tengamos una conversa. La idea es que sea lo más conversado posible, ¿no, Javier? Ahí, cualquier pregunta que tengan, la hacen por el chat y ahí la vamos haciendo más al final, que está el espacio para las preguntas del público. Bueno, entonces partir con algo yo creo un poco general, que es preguntarte qué te llevó a meterte a Solidaridad cuando entraste a la U. ¿Qué viste en este movimiento que no viste en otro? Ya, a ver, para contextualizar un poco, yo entré en 2012 y ese año veníamos del año justo siguiente al movimiento estudiantil. Como que la política de la universidad estaba más caldeada que nunca. Los ánimos estaban súper intensos, el NAU ya lleva buen tiempo en la federación. Bueno, hasta el día de hoy, aunque no sabemos qué va a pasar, pero bueno. Pero de alguna manera Solidaridad venía al alza. Era un movimiento y creo que lo sigue siendo, pero un movimiento que era más o menos difícil de entender. Un movimiento ubicado en la centro derecha, pero que tuviera un rollo social muy profundo, un movimiento que fuera muy crítico muchas veces de ciertas formas de hacer política, pero que además que dijera, oye, nosotros vamos a hacer política, y lo vamos a hacer con todo lo que eso implica, sin renegar del concepto de la política. Yo entré a esa campaña que fue la primera vez en que Solidaridad pasa segunda vuelta, en 2012, el candidato presidente era Cristian Stuart, un tremendo candidato, y que de hecho tuvimos, yo creo que fue un año que dejó muy bien parado Solidaridad para lo que venía después. Solidaridad un par de años después gana su primera consejería superior, pero a la pregunta tuya yo te diría que el movimiento tiene su gracia en su nombre, y eso como que de repente es más o menos obvio, pero se olvida. El concepto de la solidaridad, y creo que fue el tema un poco de la charla, para mí es un concepto suficientemente rico como para ser un instrumento para entrar en política que es valiosísimo en sí mismo, porque te permite abordar todas las discusiones posibles. Y si lo logramos entender bien, usar bien, creo que es una herramienta que es como la arma secreta de solidaridad, y siempre lo planteo así. Creo que es un concepto que te permite entrar a todos los debates, y Solidaridad ese año lo usó muy, muy bien, o sea, lo encarnó mucho. Así que, así rápido, Javier, yo te diría que ese fue un poco lo que me llegó, aparte que fue un año, el 2012, en que hubo una mística muy, muy impresionante, era gente, o sea, los equipos de Solidaridad crecían todos los días, la cantidad de novatos que nos metimos ese año fue altísima, y también nos pasó que como que el movimiento logró, ¿cómo decirlo?, desmitificar ciertos prejuicios. Decir que uno perfectamente podía estar preocupado, esta era la frase casi que icónica de los discursos que había ese año, pero uno podía estar preocupado de los derechos de los trabajadores, preocuparse de las condiciones laborales, preocuparse de la situación que se vive por parte de muchos de nuestros compañeros, y al mismo tiempo ubicarse en lo que uno diría que es la centro derecha, y no hay ninguna contradicción en eso, y eran ciertos elementos que no se solían ver de un movimiento como ubicado en esa parte del espectro político. Claro. Y tú decías entonces que fue un año que lograron desmitificar muchas cosas, y en ese sentido, ¿cómo ves tú un poco que fue la progresión desde que tú entraste a Solidaridad a cómo lo dejaste? ¿Cómo fue el desarrollo del movimiento? Yo creo que el movimiento tuvo alto y bajo. El movimiento tuvo años muy buenos, años malos, o no tan buenos, para decirlo así. Yo creo que, obviamente, como movimiento ya que llevamos 10 años existiendo, un poco más de 10 años, hemos cometido aciertos y errores.
yo te diría que hubieron indiscutiblemente momentos en la historia de solidaridad que hubieron ciertos pic en cuanto el mensaje caló en la universidad, creo yo. El 2012 fue uno, la Consejería Superior de la Nati Valdés también fue otro, lo que fue también la campaña cuando volvemos a segunda vuelta, el 2016, la Consejería Superior de Juan Echaurren el año siguiente, 2017, y la segunda vuelta del 2017 para el 2018, yo creo que fue un año en que entró mucha gente, pero esto no hay que ser injusto con los quienes estuvieron de candidatura en los años intermedios. Creo que el movimiento tiene una gracia, que es que nuestro movimiento no se mide por resultados electorales. En el fondo, si es que uno entiende la política como pelear por ciertos cargos, bueno, obviamente que un movimiento que nunca ha sido FEUC uno puede decir que no ha triunfado, pero si uno ve que es un movimiento que ha permanecido en el tiempo, después de 10 años, sin depender de una FEUC, sin depender de ciertos cargos para subsistir, te demuestra que el movimiento ha logrado que se renueve la gente permanentemente, que el mensaje de solidaridad subsista a los como resultados electorales, los desenlaces electorales, y esa es una cuestión muy escasa. O sea, para dar un poco de contexto, hubieron movimientos como la OI, que fueron FEU, fueron federación, tuvieron un éxito electoral impresionante y después desaparecieron, porque el mensaje no estaba lo suficientemente, creo yo, pulido, no estaba suficientemente reflexionado. Si la gracia de solidaridad es que solidaridad lleva todos los años pensando mucho cada uno de los temas y las discusiones se vuelven a repetir porque las generaciones duran 5 años, entonces se renueva muy rápidamente la gente. A mí encuentro buenísimo que yo, de los 23 que están hoy día en la conversación, hay muchos que no conozco, porque creo que eso demuestra que desde el año que yo ingresé, que fue el 2017, a la fecha, en 3 años ya hay una renovación súper grande. Claro. Bueno, entrando un poco a lo que es el tema de la formación de hoy día y uno de los, tal vez el valor más importante de solidaridad, ¿qué entiendes tú por solidaridad? Esa es la pregunta del millón. A ver, yo quiero hacer como una primera introducción. Es muy raro que un movimiento se llame por un principio como político. Es rarísimo. Es como que hubiera un movimiento que se llamen, no sé, subsidiariedad, o que hubiera un movimiento que se llamara invento, socialismo, ¿cachai? Existe el Partido Socialista, no existe el socialismo como movimiento, como partido hoy día en ninguna universidad. Ahora, ¿por qué Solidaridad decide llamarse así? De hecho, fue un nombre del cual se hizo mucha burla al principio. Todo el mundo les debe haber dicho, deben escuchar que la solidaridad es un principio, es una virtud. Tiene estos dos elementos. La definición puede ser, soy solidario, soy buena persona, soy generoso, pienso en los demás, qué sé yo. Y esa es la definición que se entiende a nivel individual. Pero entenderla como principio es un poco más compleja y no se contradice con la otra, sino que son complementarias. Entender la solidaridad como un principio, como una virtud. Cuando solidaridad habla de solidaridad, la entiende como un principio. Y lo que quiere decir es que es medio obvio, es medio simple decirlo, pero que pucha que es relevante, es que por el solo hecho de uno formar parte de una comunidad, tiene responsabilidad con los integrantes de esa comunidad. Y esto suena muy bonito, pero es bueno ya darle un ejemplo. Si yo me pillo en la calle a dos personas que están mendigando plata, que no tienen que comer, pero uno de esos es mi hermano y otro es un desconocido, hermano de sangre me refiero, obviamente que nadie discutiría que tengo una responsabilidad primero con mi hermano que forma parte de mi núcleo familiar que con el otro. Tengo con los dos, pero indiscutiblemente tengo una responsabilidad primero con quien es mi hermano y que compartimos sangre, qué sé yo, porque forma una comunidad más primera. Si yo, al revés, soy compañero de universidad de otra persona, indiscutiblemente tengo un vínculo con esa persona que me hace tener un grado de responsabilidad con ella que no tengo con un desconocido o no en la misma intensidad. No sé si me explico. Entonces, la idea de que por el solo hecho de formar parte de una comunidad, sea a nivel facultad, a nivel barrio, o a nivel universidad, o a nivel país, yo tengo una responsabilidad con quienes forman la comunidad, por el solo hecho de formar parte de esa comunidad, es una idea que suena muy bonita, pero que es difícil entenderla para llevarla a la discusión política. Entonces, la solidaridad es esta idea de que en cualquier orden de cosas, Javier, pon el tema que pongáis, hablemos de salud, hablemos de educación, hablemos de pensiones, hablemos de vivienda, cualquiera de las discusiones que hoy día están siempre en boga, hablemos de la discusión medioambiental, la idea de que todos tenemos una responsabilidad en la discusión o en el desafío que tenemos por delante. Pero la gracia de la solidaridad es que además, así como todos los integrantes de una comunidad tenemos una responsabilidad con los otros integrantes de ella, también tenemos un espacio, el derecho a tener un espacio para cumplir ese rol.
y esto también es la contracara del mismo principio. Es decir, si yo, como Universidad Católica, por ejemplo, soy parte del país en el cual estoy inserta, indiscutiblemente eso hace que yo tenga una responsabilidad con el país, pero a su vez, el que yo pueda cumplir esa responsabilidad que tengo, implica que yo tengo derecho a un espacio para poder cumplir ese rol. Entonces, de nuevo, la pregunta de cuál es la solución que nosotros vemos a la discusión en materia de pensiones, a la discusión en materia de salud, en materia educacional, en materia de vivienda, en materia de salud mental, en fin. La respuesta va a ser, la mirada de la solidaridad va a ser una respuesta dada por la colaboración entre todos los miembros que conforman esa comunidad, incluyendo autoridades ya particulares. No sé si me explico. De alguna manera, voy a silenciar el WhatsApp porque están molestos. Pero, en el fondo, entenderlo así, yo quiero llegar a una discusión que hubo mucho en mi época, la discusión sobre la gratuidad en la educación superior. Lo que nosotros decíamos, oigan, si es que yo tengo dos personas que estudian en la misma universidad, ¿ya? Y una estudia financiada por su familia porque puede pagarla, y otra estudia financiada por el Estado porque no puede hacerlo, ambos pueden llegar a tener, si estudian en la misma universidad, una universidad de calidad, una universidad que cumple con todos los estándares de acreditación que se requieren, ambos van a tener consagrado su derecho a la educación. Y en ese ejercicio van a estar colaborando la familia de quien puede pagarlo con el Estado financiando a quien no puede hacerlo. Si uno mira la discusión en materia de salud, el decir, ¿tiene el Hospital Clínico de la Universidad Católica una responsabilidad con la situación país que tenemos en materia de salud? Indiscutiblemente que sí. Y además tiene derecho a tener un espacio para cumplir ese rol. En el fondo, la solidaridad, entendida así, permite dos cosas. Permite, por un lado, responderle al individualismo, que cree que cada uno está encerrado en lo suyo, pero también permite responderle a quienes creen que la respuesta viene única y exclusivamente por parte del Estado. Y eso es lo valioso del principio, que es que si uno le dice, mira, ¿saben qué? El derecho a la salud, el derecho a la educación solamente se logra si es que el Estado da la respuesta. Nosotros decimos, no, la verdad es que creemos que la solución pasa por la colaboración entre los particulares y el Estado, entre lo público y lo privado, y que cuando los privados lo hacen bien, cumplen un rol público, porque están colaborando con esa tarea que tenemos como comunidad. Y a su vez permite responderle a una vertiente más liberal que dice que no, que cada uno a lo suyo, que no nos metamos, que nadie tiene por qué exigirme nada a mí. Entonces, por eso creo que es un principio que tiene esta gracia, que cualquiera sea la discusión podemos abordarla de esa manera. Claro, un poco agarrando algo que ya respondiste un poquito, pero de repente se nos critica mucho de que las concepciones como ideológicas que tenemos quedan un poco en el aire frente a lo que es la realidad universitaria. Y ahí, un poco desde tu rol de que tuviste los centros de alumnos, después siendo coordinador, ¿cómo trataste de abordar esto para bajarlo un poco a lo que es, un poco diciendo como la pelota al piso? Claro, siempre es un reparo. Yo diría que la gracia de entender la política es que, en la universidad al menos, es que nosotros creemos en la política como un espacio para transformar realidades, para trabajar, ¿cierto? Para ponernos a hacer proyectos, levantar ideas, propuestas y a partir de eso responder a problemáticas de nuestros compañeros. Pero el trabajar por trabajar es activismo. No, en el fondo no tiene un trasfondo de lo que está diciendo. A mi juicio, todo este desarrollo ideológico que hemos desarrollado a lo largo de los años, que hemos profundizado, o sea, si queremos ser consecuentes, tenemos que ser capaces de aterrizarlo. Y yo te quiero dar un ejemplo, el más pedestre de los ejemplos. Cuando yo era centro alumno en 2016, me tocó que llegamos al CADE y veíamos el presupuesto del centro alumno. Y nos dábamos cuenta que los centros de alumnos hablaban de inclusión permanentemente. Todos los años, ¿no? Que la inclusión en la universidad y que la inclusión para los discapacitados, la inclusión para, en fin, para todos los grupos de la facultad, la integración, la inclusión, hay una inclusión conceptual. Pero tú mirás la gala del centro alumno y se gastaban 45 millones de pesos todos los años. Entonces, sí, ¿tiene alguna lógica en que tú te gastes esa plata cuando tenés posibilidad, por ejemplo, de dar becas de alimentación, o dar becas de materiales, o dar invento, da lo mismo, priorizar esa plata en otra cosa? ¿Cuál es la justificación de una gala? La gala se justificaba porque era un espacio para que la gente de la facultad se encontrara y generase un espacio de encuentro, sentido de pertenencia, comunidad, hayan valores detrás de eso. Pero ¿se justificaba hacerlo con 45 millones de pesos? No, no se justificaba, y por eso ese año cortamos la banquetera, cortamos la productora, hicimos una gala que era con unos carros de hot dog distintos, cambiamos un poco la forma. ¿Por qué? Porque detrás de ese proyecto había que imprimirle un sello, que era en este caso hacer que la inclusión sea de verdad. O sea, que
que el trasfondo ideológico que tú estabas planteando, porque tú creías en la inclusión, se viera hasta la cuestión más básica y pedestre como una fiesta o un carrete. Entonces, el desafío, creo yo, para solidaridad, es decir, cómo yo hago política, hago acciones que tengan siempre un trasfondo. Porque si no tengo un trasfondo, mejor no la hago, porque estoy cayendo en el activismo, estoy siendo un centro de eventos. Y muchas veces, perdón, a los centros de alumnos les pasa eso, que empiezan a hacer actividades de eventos, ya, pero para un segundo. ¿Cuál es el rollo que estoy transmitiendo detrás de eso? Déjame darte otro ejemplo. Nosotros en algún minuto dijimos, ¿sabéis que queremos que el centro de alumnos sea una plataforma de participación? Entonces armamos todo un proyecto que se llamaba los clubes universitarios, que buscaban, de alguna forma, que cada grupo de alumnos que tuviese un rollo en particular, que les gustara y tener un hobby en común, pudiesen desarrollarlo con financiamiento del centro de alumnos. Y el trasfondo de esa idea era decir, nosotros creemos en que la comunidad se hace con cada uno de los integrantes, entonces mejor armemos un proyecto como ese que logre dar un sentido. Yo creo que en la política, Javier, y para terminar la pregunta, si uno cree que está muy elevada en sus planteamientos, bueno, es que no es sabido capaz de plasmarlos en los proyectos concretos que estáis transmitiendo. Entonces, yo creo que la política sin trasfondo, en realidad, es una política que no es política, en fondo, sin un ideal detrás. Yo creo, por ejemplo, en la colaboración, como hablábamos recién, la solidaridad como principio. Bueno, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, el tema de salud mental, cómo eso implica, cómo eso se puede traer a colación a propósito del desafío que tenemos hoy día en salud mental en la universidad o que hemos tenido durante el último tiempo? Si te cambio el ejemplo, si es que creemos firmemente en el rollo de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, en el desarrollo de una familia, en la repartición de carga, en la equidad de género, si creemos en eso, bueno, ¿cómo eso lo plasmamos, por ejemplo, en cada una de las políticas que uno puede hacer en un centro de alumnos, de una federación, en fin? Como que, no sé si logro explicarme, Javier. ¿Sí? ¿O no quedaste muy convencido? No, me gustó la respuesta, pero de repente no sé si los que nos están escuchando les gustaría que profundizara. Tal vez un tercer ejemplo puede ser como... A ver, yo estoy viendo el chat, a ver si es que... Ya, mira, déjame darte un ejemplo adicional. A mí me pasó, me acuerdo perfecto, en mi campaña FEUC el 2016, que estábamos en un almuerzo en medicina de novatos, ¿ya? Y que estábamos contándoles del proyecto nuestro. Y me acuerdo perfecto que alguien de otro movimiento, ahora mismo quien, había dicho, no, es que, oye, los solidarios quieren politizar la universidad, como un pelambre, como un cagüín, ¿cachai? Como al fondo de, oye, estos cabros quieren politizar la universidad, quieren... Y me acuerdo que en esa conversación una novata de medicina me dice, oye, pero es verdad que ustedes quieren politizar la universidad, ¿cachai? Como en ese tono, una pregunta. Y yo le dije, sí, o sea, obvio que sí. Y me quedó mirando así como si yo no hubiese entendido la pregunta. Y le dije, no, sí, el problema es que es la definición que tomáis de política. Si por política vamos a entender repartirnos la influencia o usar los centros de alumnos para apoyar a los que piensan como tú, o mover, qué sé yo, tratar de ganar las elecciones a como dé lugar, o tratar de macuquear votos, o qué sé yo, o tratar de posicionar gente que piense como tú y no otra. Bueno, la verdad es que, claro, politizar en sí mismo está mal. Pero si la política es cómo traemos las discusiones nacionales, cómo traemos las discusiones país al día a día en la universidad, cómo así es que que el centro de alumnos pueda traer y hacer, por ejemplo, que en medicina se discuta sobre salud pública y que medicina se dé vuelta sobre ese rollo y cada vez que estudien, los que estudian medicina estén repasando un control, se pregunten cómo eso cuando egresen les puede servir para mejorar la situación de la salud pública en Chile. O el invento, el que estudia arquitectura, el que pueda al momento de estudiar arquitectura estar pensando, porque su centro de alumno tiene un proyecto que lo lleva a pensar eso, o promueve esa discusión. El tema de la vivienda social, o el tema de... Hay un montón de cosas que uno cree que... ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido. Aquí hay una pregunta. La Florencia nos pone, ¿cómo se puede plasmar? Dijiste sobre el problema de aterrizar las ideas, la típica crítica, era consecuencia de no estar plasmando bien nuestras ideas, proyectos de acción. Es que yo diría ahí, Florencia, que solidaridad tiene principios, tiene ciertas como banderas de lucha, la solidaridad es una, pero el cómo se aterrizan en fondo contingentemente año a año va cambiando. Yo, perdón, he estado un poco desconectado a la universidad, no sé cuáles son las últimas discusiones en estos momentos, pero a mí, por ejemplo, me hacía mucho sentido
cuando partieron las primeras discusiones sobre lo que fue la gratuidad universal. Que estaba siempre la discusión súper arriba, súper elevada, súper elevada, súper elevada. Y nosotros siempre creíamos en el cofinanciamiento, creíamos que la solidaridad llevaba a que la respuesta venía dada por las personas y la autoridad, por la universidad y los alumnos, por el Estado y los particulares. Y nos preguntamos en un minuto cómo hacemos que eso se pueda traducir en políticas concretas desde el movimiento. Yo en esa época estaba en el centro de alumnos. Pero me acuerdo en un minuto que dijimos, ¿sabes qué? Plasmemos todo esto en el mecanismo de financiamiento que tenemos desde el centro de alumnos para la Semana San Alfonso. Que para contextualizar, la Semana San Alfonso tenía antes un sistema de financiamiento que de alguna manera era que cada generación tenía que juntar plata y que al final los más motivados terminaban pagando plata por participar. Y eso se traducía en entrada a la gala, que la entrada a la gala se cobraba y la entrada a la gala eran carísimas porque era, como les decía, se gastaban 42 millones de pesos. Y ese año dijimos, replanteemos eso, replanteemos un poco la forma de proceder respecto a la Semana San Alfonso. Y dimos la posibilidad de hacer un financiamiento según capacidad de pago por estudiante. Hicimos la posibilidad de que a su vez hubiese que dentro de las mismas generaciones se articularan para apoyar a todos aquellos que no pudieran pagar. Entonces, de alguna forma muy chica, muy como concreta, se armó todo un cuento de cómo hacemos que la Semana San Alfonso sea solidaria y se financie solidariamente. En ingeniería ese mismo año hicieron, por ejemplo, todo un tema de los domos. Ya no sé si siguen ahí o no, pero se plantearon domos en ingeniería en San Joaquín. Y se consiguieron con el Banco Santander, si no me equivoco, que cada hora que tú estudiabas en el domo, el Banco Santander aportaba 1.000 pesos a la matrícula de un alumno que no podía pagar la universidad. Y eso lo coordinó los territoriales de solidaridad en ingeniería. Entonces la gente, lo bueno era que era un proyecto súper entretenido, era estudiar en un domo, lo bueno de eso era que en el fondo estáis transmitiendo una idea mucho más profunda que el mero domo, o que el mero estudio. Estaba ahí llevando una idea tan elevada como la solidaridad a terreno. Y eso también, Florencia, para terminar un poco la idea, también implica dar peleas que a veces son impopulares y que yo creo que es bueno siempre tenerlas en mente. O sea, yo me acuerdo la discusión sobre las tomas. Si uno cree en la política, por ejemplo, una idea súper elevada, la política como un espacio deliberativo para hacer transformaciones, eso implica que nunca la violencia y la fuerza puede ser un medio para usarla. Y eso implica ser capaz de condenar todo tipo de tomas y levantarle con una bandera estudiantil, pero que de alguna forma es un aterrizaje de una idea un poco más profunda. No sé si logré responder un poco la pregunta, Flo, pero bueno, quizás me enredé, igual los abogados nos enredamos bastante. Las preguntas un poquito más al final, que ahora nos queda un poquito todavía de como dale. Un poco agarrando lo que han sido los... no, está bien. Agarrando un poquito lo que ha pasado los últimos 6 meses en Chile, que ha sido bastante extraordinario. Primero, podemos decir, el estallido social y después lo que tiene que ver con el coronavirus. ¿Cómo ves tú la solidaridad o la falta de solidaridad en este contexto? ¿Y cómo creéis que se puede plasmar de una mejor manera? La pregunta, ya. Me mataste, pero yo creo que yo obviamente estoy sesgado por mi trayectoria, pero que no es mucha, pero lo que fue la universidad al menos, pero yo creo que en un porcentaje altísimo lo que estamos viviendo, lo que vivimos en octubre al menos, fue por falta de solidaridad, o sea, por no entenderla como un principio, ¿cachai? O sea, tú tenías ahí, o sea, yo creo que, por un lado, a ver, quiero hacer una idea adicional, ya, que me voy a escapar un poco de la pregunta. La solidaridad entonces es la idea de que todos somos responsables de todos los que formamos una comunidad y significa, es el espacio en que de alguna manera nos hacemos cargo de los temas comunes. Si la solidaridad es esa definición, el espacio por naturaleza en donde discutimos los temas comunes es la política. Solidaridad y política son conceptos que van muy de la mano, que de hecho por eso solidaridad nace diciendo soy un partido político, un movimiento político, y no reniego de eso. Y por eso que para solidaridad, la política, yo creo, tiene una carga adicional, que es decir, la política no se mancha. Y hay ciertas prácticas que otros podrán hacer, pero solidaridad nunca va a incurrir en ella. Como por ejemplo la funa, por ejemplo la violencia, por ejemplo la artimaña, el cálculo mezquino, ¿cachai? La política es una actividad noble que tiene que llevarnos a inspirar, no a calcular, no a hacer macuqueo así básico, no. Para mí, yo creo que, dicho eso, yo creo que lo que pasó en octubre
fue que hubo una falta de solidaridad entendida como este principio colaborador. Y a su vez fue que la política en su visión más genuina se nos fue perdiendo al punto que, al punto que se nos diluyó. O sea, cuando tú tienes una sociedad en la que las confianzas entre la autoridad y los representantes están completamente rotas, es que de alguna forma no hay nadie en que la gente diga, ¿sabes qué? Yo a ese güey le creo. O sea, tú pasaba la gente en la televisión y decía, a él le creo, a él no le creo, a ninguno, no había ninguna autoridad que salvara, por decirlo así. Y además tenía una sociedad que ha perdido ese tejido social que permite esa colaboración, o sea, el verse como parte de una misma comunidad se fue deteriorando con el tiempo. Yo creo que lo de octubre, yo tengo una tesis además en las redes sociales, que las redes sociales nos han despersonalizado un montón las interacciones humanas, la participación ha cambiado brutalmente, donde antes la gente discutía en la sede de los partidos políticos, se juntaban en las sedes vecinales a discutir, hoy día hay foros en Facebook, en Twitter, o en Instagram, o ya no sé qué red social está de moda ahora, pero la firma es que la gente despotrica sin verse las caras, donde antes habían líderes políticos que uno escuchaba discursos, hoy día tú escucháis cuñas de 15 segundos por Facebook, por Instagram, por Facebook, ya no nadie sigue Facebook, bueno, solo yo. Pero en el fondo la discusión política también se ha hecho más rasca, creo yo. Ha sido más instantánea y eso ha hecho que pierda calidad también. Yo creo que las redes sociales también han perjudicado mucho el debate, pero a tu pregunta creo que la respondí muy mal, pero yo creo que la crisis de octubre nunca va a tener una única causa, pero una de sus causas, indiscutiblemente, es que la noción de sentirnos parte de algo común se fue perdiendo. Imagínate que incluso la historia del país, de Chile, se fue cuestionando. Las estatuas que andan querían votar y querían poner una estatua, reemplazarlas por otra, porque decían que esos no son mis héroes. Cuando tú le preguntás a un chileno que vive en La Pintana, con un chileno que vive en Lo Barnechea, ¿qué tenemos en común? No, puta, nos reímos con Stefan Kramer, tenemos que nos gusta la selección cuando gana, tenemos que... yo te diría un par de cosas más, no se me ocurren muchas más, pero el 18 probablemente, el 18 lo pasamos súper bien todo, una fiesta que más o menos, pero se han ido perdiendo esos elementos que tú decís, esto es lo que nos hace, nos trasciende. Da lo mismo el contexto, la posición, la ubicación en la que estés. Esos elementos comunes se fueron deteriorando. Cuando tú vas a Estados Unidos, o cambiar el ejemplo, cuando uno va, sí, Estados Unidos, déjame, que tiene muchos problemas, no quiero como idealizar Estados Unidos como para nada. Pero sí tú decís que los gringos tienen el tema de los founding fathers, como los padres fundadores de la Constitución. Son sagrados para todos ellos. En Chile no. En Chile, ¿para qué decir la Constitución? Pues, cuando tú decís, por ejemplo, los gringos como ven ellos a sus héroes de guerra, los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, los que son elementos que todos ellos se sienten orgullosos. En Chile se empezó a cuestionar hasta los elementos más identitarios, por decirlo así. Yo, para contarle un poco, acá en Independencia estamos haciendo un proyecto municipal, en fin, pero hicimos grabar un video en la Plaza Chacabuco. Para los que no sepan, la Plaza Chacabuco fue por donde entró el Ejército Libertador después de la batalla de Chacabuco y alojó ahí, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que hicimos un video para el 12 de febrero, que era el día que se conmemoraba el paso del Ejército Libertador y que alojó en la Plaza Chacabuco. Nadie sabe por qué se llama Plaza Chacabuco, se llama por eso. Entonces hicimos un video. Y la cantidad de gente que en redes sociales nos empezó a decir, ya, pero ¿qué me importan esos héroes burgueses? ¿Qué me importan esos héroes que en realidad no son nuestros héroes? Qué fuerte, ¿no? O sea, gracias a esa gente, Chile hoy día es un país independiente, pero de alguna forma hay un problema en cómo nos contamos las historias de uno a otro, cómo se transmite de generación en generación los elementos comunes de un país que yo creo que se han ido perdiendo. Y ahí creo que eso atenta directamente contra la noción de la solidaridad. Y hace mucho más fácil los discursos que hablan de unos contra otros, de oprimidos contra opresores, de los buenos y los malos, de los acomodados y los vulnerables, en fin, en el fondo, yo creo también que los discursos de la lucha de clases, los discursos de confrontación, tienen mucho más asidero en un país en que pierde sus elementos comunes y no tiene espacio para la solidaridad. Perdón, puedo hablar infinito, así que córtame nomás, Javier, si es que... No. Está muy interesante tu respuesta. Antes un poquito de las palabras, si nos podéis contar un poco de esto que estáis haciendo del proyecto municipal, porque hay una pregunta que quiero engancharla también con la solidaridad. Ya, para contarle un poco, yo con varios de ex solidarios, principalmente, no solamente ex solidarios, estamos trabajando hoy día intentando
competir por un municipio, concretamente de Independencia. Hace ya buen tiempo nos vinimos a ir para acá. Está Álvaro Cordero trabajando arriba, de hecho, que él también fue candidato de Solidaridad en 2017. Y quisimos, en algún momento dijimos, ¿sabes qué? Cuando egresamos de la universidad, nos fuimos diluyendo, nos fuimos disgregando, los que habíamos trabajado en la universidad juntos detrás de un sueño, que era esa idea de hacer política genuina, política de la buena, política que transformara, que convenciera, que no que ganara discusiones, sino que convenciera al del frente, todo ese rollo que siempre nos había encantado, de cambiar la forma en que estudiábamos, para cambiar la forma en que egresábamos. Bueno, salimos de la universidad y nos fuimos, algunos se fueron al mundo privado, otros se fueron al mundo del gobierno, otros se fueron al mundo de las fundaciones, pero nada colectivo. Entonces dijimos, bueno, metámonos en política de forma colectiva y metámonos desde el territorio, desde el terreno. Creo que la única forma en que uno puede recuperar la política es desde la conexión más directa con la política en terreno, barrio por barrio, cuadra por cuadra. Entonces, estamos trabajando en Independencia en eso. Ha sido, bueno, varios renunciamos a nuestras pegas el año pasado. Ha sido un proceso súper intenso, entretenido, pero que al menos yo siempre creo que el paso por Solidaridad es divertido la vida de uno, porque en el fondo de cualquiera, porque uno no se da cuenta, pero cualquier decisión que uno va tomando es una concatenación de efectos en cadena, como el efecto mariposa, decir así. Yo si no hubiera vivido Solidaridad, imposible estuviera acá, haciendo lo que estamos tratando de hacer, y a su vez creo que lo que haga en el futuro también va a estar muy marcado por lo que estoy haciendo ahora y lo que decimos en su minuto. Entonces también yo a los que estén en política en la universidad decirles que a veces uno como que siente que lo que está haciendo como que es perder el tiempo, porque no ve los efectos de las acciones o de los proyectos que está armando. Cuando uno egresa, te empezás a dar cuenta que si tú convenciste a un compañero que se metiera a discutir temas públicos, o convenciste a un conocido que se metiera a una discusión política, se metiera a ser candidato por algo y quedó rayando con un tema, y eso va a ser probablemente que esa persona en el futuro cuando egrese no va a ser el mismo egresado que hubiera sido si no se hubiera pasado por ese movimiento, por esa discusión, y el efecto hormiga y el efecto en cadena va a ser infinito. Nosotros estamos un poco apostando a eso, y yo creo que a la pregunta que hacía la Flo, por ejemplo, cómo aterrizar los ideales de solidaridad en la universidad, bueno, es también por convencer a gente que vale la pena, y eso solamente uno lo puede hacer si está realmente convencido. Pero en eso estamos, Javier, eso, a la pregunta a tu pregunta, ese es el proyecto, que muy en resumidas cuentas, podría hablarles horas, pero no es el tema de la conversación, supongo. Tal vez entonces centrarlo un poquito, que era la pregunta que quería hacer. ¿Cómo desde este puesto tú crees que se puede plasmar la solidaridad? Desde el mío. Sí, o sea, desde siendo precandidato a alcalde. A ver, yo quiero contarle un poco la experiencia, porque no sabría por dónde partir la respuesta. Lo que más nos ha pasado en la comuna ha sido que cuando tú entras a interactuar con un comité de vivienda, con una junta de vecinos, con un club deportivo, da lo mismo, cualquier agrupación vecinal, tenéis dos tipos de respuestas. Gente que te dice, yo lo ayudo, yo trabajo con usted y usted después me ayuda. O gente que dice, no, es que yo no puedo porque la verdad es que si yo colaboro con usted voy a perder beneficios del alcalde actual. Voy a perder beneficios municipales. Te das cuenta que la política en casi todo Chile, a nivel municipal al menos, es profundamente transaccional. Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Ya? En el fondo tú me colaboráis en este proyecto social y yo después te doy voto a ti en la elección, básicamente. Clientelismo puro. Y hay un desafío muy grande en cuestionar esa cuestión. Porque nosotros hablamos con los vecinos y decimos, oye, pero eso no puede ser. Si la plata del municipio no es plata del alcalde, ni del concejal, ni de nadie. Y como que esa lógica clientelar de una transacción permanente entre la autoridad y los vecinos, entre los vecinos y la junta de vecinos, entre el vecino y el dirigente, es profundamente individualista. Y le hace muy mal a la política. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, es inyectándole solidaridad. Y que esa solidaridad, al inyectársela, vaya a recuperar la política. Porque son dos conceptos que van muy de la mano. Si tuviéramos autoridades municipales, en este caso, que trabajaran y que levantaran proyectos con cualquiera sea el bando, da lo mismo si el presidente de la Junta de Vecinos Socialistas de la UDI, es de RN, es de la DC, da lo mismo. O si es que es independiente, da lo mismo si es que me va a apoyar o no me va a apoyar en la próxima elección.
si es que el municipio trabajara de igual a igual con cualquiera, la política se vería reivindicada y la gente empezaría a creer un poco más en la política. El problema es que la cuestión, yo creo que la política en la universidad tiene algo muy bonito, que uno se da cuenta después, que no es remunerada, ¿cachai? Entonces, como no hay una remuneración, es solamente por ideales. Bueno, eso hay que mantenerlo cuando uno egresa, y la verdad es que uno se da cuenta que es muy poco lo que se mantiene en el tiempo, porque hay muy poca solidaridad, ¿cachai? Hay mucho de estar cada uno pensando en su negocio propio, pensando en, oye, este es mi rebaño, este es mi metro cuadrado, si yo hago esto me conviene o no me conviene, si yo hago esto me permite después hacer esto otro y llegar a tal cargo. Es permanentemente ese juego, y pucha que desgasta, ¿cachai? Y pucha que hay que cuestionar. Y yo creo que nosotros no estamos dando cuenta de esto porque estamos trabajando a nivel comunal hoy día, pero créanme que pasa en todo orden de cosas, pasa a nivel parlamentario, pasa a nivel senatorial, pasa a nivel de gobierno, pasa a nivel de los ministerios. O sea, ¿para qué les digo? Yo tengo muchos amigos trabajando en el gobierno que te dicen, oye, si la firma es que no este gobierno en particular, en general en los gobiernos, tenéis que, hay tensiones entre un ministerio y otro, entre un ministro que se quiere cagar a otro y un subsecretario. Y tenía el problema de que eso hace muy poco romántica la política. Le quita mucha épica el verla así. En el fondo, ¿quién sabe meter una cosa así? Pues nadie. En cambio, si es que tú la plantearas y te decir cómo yo sumamos voluntades, tengo una idea que vale oro, cómo yo hago que la gente, que sea una gente detrás de esa idea, convencer y también ser dispuesto a estar convencido. Bueno, cómo yo voy sumando adherentes. Bueno, ahí es cuando la política logra su mejor cara. Y créanme que hay veces que lo logra. Lamentablemente no son las mayorías, pero hay veces que la política se vuelve como con un toque de romanticismo que inspira. Y como inspira, convoca. Y como convoca, pasa a ser exitosa en términos de transformación. Yo creo que por ahí, Jaira, es como una respuesta que te puedo adelantar así un poco a la rabia, pero es lo que más me ha sorprendido un poco del proceso que estamos viviendo hoy día. Ya, Belén, ahora sí voy. No, Belén. Ya, ahora sí, voy a no aprender la cámara, ¿ya? Es que estoy como acostada tejiendo. Ya, Pero dale, así te voy a no. preguntar por acá nomás. Como agarrándome un poco de lo que acabáis de decir igual, ¿Ya? ¿cómo plasmáis todo esto de la solidaridad versión online? Y ya, lo que acabáis de decir lo quería agarrar por el lado que eso que contabas tú que pasa en los municipios que la gente al final, no sé, apaña al alcalde que le da cajas de comida al final, o cosas así por reducirlo mucho, que yo siento que en política universitaria igual pasa, po. Pasa que tú te das cuenta que al gallo le importa más si le diste el drive de apuntes, como que es muy fácil caer en eso en política universitaria. Entonces, como ahora, que es mucho más difícil, que es todo por redes sociales, eh, ¿cómo hacís para hacer política de verdad? Para hacer solidaridad de verdad, pero no cayendo tampoco en lo latero de sacar 20 posts de carta al diario, ponte tú. Claro. Para los que me conocen, yo creo que soy el más negado de los negados para las redes sociales. De hecho, así que no sé si tengo como la mejor de las respuestas para tu pregunta, pero yo creo que las redes sociales tienen como todos las herramientas tecnológicas en realidad son una oportunidad o un riesgo. O más bien una oportunidad que puede conllevar riesgo, depende de cómo se use. Nosotros hoy día, por ejemplo, estamos a full redes sociales y hemos logrado llegar a mucha gente, a mucha gente que no hubiéramos podido llegar presencialmente. El cómo uno, de alguna manera, utiliza una herramienta, como puede ser una red social, para transmitir ciertas ideas, plantear ciertos mensajes, requiere demasiada creatividad para hacerlo. Pero creo que yo creo que indiscutiblemente sí hay una oportunidad que hay que saber leer. Porque lo contrario se puede mal utilizar. Ahora, tú decís, claro, en la universidad también se da un poco la política transaccional. Sí, en el fondo se da siempre que hay un ser humano detrás, puede darse así, puede darse de la forma genuina o de la forma mezquina. La política siempre puede mostrar su mejor cara o la peor. Pero yo hago un punto, que puede que a veces esté la tentación de caer en la política transaccional, en la política de decir, yo te ayudo, me ayudas. Claro, te doy el drive de apunte y tú das por mí después. Pero generalmente ese efecto no perdura en el tiempo. Generalmente ese efecto se diluye al poco andar. Yo creo que los movimientos, o
políticos en general, ¿no? O sea, claro, los movimientos que dejan huella son los movimientos que logran llegar de alguna forma a esos sentimientos más como nobles o inspiradores que uno puede llegar a plantear en política. Y que cuando convencen, la adhesión que se genera es mucho más fuerte que la que genera un favor como el drive de apunte que decís tú. ¿Cómo hacer eso? O sea, y eso, perdón, la política lo solía hacer en los grandes discursos. Uno mira, por ejemplo, yo recomiendo mucho ver un documental de Netflix que se llama Al filo de la democracia, que muestra el proceso de Lula en Brasil. Lula era un líder sindical que terminó siendo el presidente más famoso y que después se estalló el escándalo de corrupción, pero te muestra una política que era como de masas, de partida, muy presencial. La televisión fue la primera como ya revolución de las comunicaciones, así de frentón, un poco antes la radio, pero... Y demuestra que la política a veces logra esos fenómenos que de alguna manera uno lo mueve no por el beneficio propio, sino porque de verdad estáis creyendo en algo que creéis que puede transformar el país en el que estáis viviendo. Yo creo que lo de octubre, perdón, para llegar a tu pregunta, Javier, también tuvo mucho de eso, mucho de que la gente estábamos todos pegados en el celular, y estábamos todos mirando en el metro, mirando el fondo de la aplicación, y estábamos cada uno acostumbrado a participar políticamente de forma muy individual. Yo me acuerdo de haber hablado con muchos compañeros que fueron a la marcha, yo no fui, yo quiero hacer una prevención, lo discutí mucho para mí adentro de esa área. Pero muchos compañeros que salieron y dijeron, ¿sabes qué? Estoy feliz después de haber ido, me siento realizado. Yo decía que increíble que, yo creo que a gran parte de los que fueron se sintieron así porque hay algo natural en el ser humano de querer formar parte de algo que te supere, algo que sea más grande que ti mismo y que tú te ponías al servicio de eso. Hay un anhelo, creo yo, inherente en las personas de querer sentirte parte de un proyecto en el cual tu participación tenga sentido. Y creo que la política lo ha ido perdiendo. Entonces yo creo que lo de octubre fue también como una explosión de mucha gente que estaba cansada de esa política tan mezquina, de la inexistencia de grandes narrativas que permitieran participar políticamente con una noción de trascendencia. Eso no pasaba antes. O sea, perdón, déjeme darle un poco una mirada histórica a esto. La política de los años 60 en adelante en Chile tuvo grandes narrativas, pero tú mirás a la gente del Partido Socialista, a la gente del Partido Comunista en los años 60, siempre soñando con crear la revolución en Chile porque así iban a poder llegar a una especie de una etapa de la civilización en que íbamos a poder lograr superar la diferencia de clase, y era un sueño que tenían. Obviamente hay quienes creíamos que ese sueño estaba equivocado porque era una utopía. Pero por otro lado, tenía ya a la derecha gente que decía, oye, yo quiero salvar a Chile del comunismo. Eran grandes como... Y todos los que participaban de un lado u otro se sentían de alguna forma poniéndose su participación al servicio de algo que era superior a ellos. Era la política de las grandes narrativas, habían líderes que eran también, inspiraban mucho. Tú verás lo que era Frei Montalva, por ejemplo. Eduardo Frei Montalva, para que los que quieran estudiar su figura, es impresionante el nivel de liderazgo que él logró plasmar en lo que era la revolución en libertad. Yo, perdón, no soy de C ni tengo ninguna apreciación especial por la de ese día, pero creo que la política sí tenía grandes discursos en lo cual cualquier persona, sea cual sea el lado en que estaba participando, se sentía convocado. Yo creo que en Chile se perdió mucho eso. Y creo que, no en Chile, en el mundo se ha ido perdiendo porque como que la forma de participar ha ido cambiando. Entonces, a tu pregunta, Belén, yo creo que las redes sociales no son, las vamos a tener, y sería un error pensar de que hay que eliminar el mundo de las redes sociales. No, para nada, yo creo que es una oportunidad, hay que saber manejarla. Yo la verdad no tengo la respuesta. Sí creo que cambió la forma de participar, y como cambió la forma de participar, cambió la forma de comunicarnos, y como cambió la forma de comunicarnos va a cambiar la forma de participar. Y eso hay que pensarlo institucionalmente, y ahí creo que estoy falto de capacidad de responderte esa pregunta. Va a ser un momento. Pablo, bye tú. Hola, Juanca. ¿Se escucha bien? Hola, Pablo. Sí, te escucho perfecto. Dale. Bueno. Son como dos preguntas. Primero, ¿por qué independencia? Entre tantas comunas, ¿por qué independencia? Bueno. Y segundo, ¿cómo veis tú la solidaridad? Quizás no es como en las agrupaciones sociales, como el club deportivo, la junta de vecinos, etcétera, sino como, por ejemplo, la señora de la feria, la señora del almacén, ¿cachai?
¿cómo te lo topáis como día a día? Como, ¿hay solidaridad? Como hay que hacer un llamado a crear más solidaridad, o sea, como a renacer la solidaridad, como hay fe todavía. Sí, yo voy rápido a lo primero, Pablo. ¿Por qué Independencia? Buscamos una comuna que tuviese temáticas en las que pudiéramos aportar de verdad y que pudiéramos volcar el grupo profesional que somos, en el fondo, y ponernos al servicio de esas problemáticas y tratar de trabajarlas. Independencia, para los que no la conozcan, es una comuna que tiene mucha clase media, mucho adulto mayor, mucho inmigrante, tiene sectores muy complicados, tiene sectores que de alguna forma han estado bien relegados, tiene un aumento poblacional impresionante. La comuna tenía el año 2000 65.000 habitantes, hoy día tiene más de 140.000. En 15 años saltó, y todo por la inmigración, todo por también el proceso inmobiliario que hubo. Entonces, es una comuna que tiene muchos temas, muchas problemáticas en las que creíamos que podíamos hacer un aporte. Eso como vamos a responder rápidamente a tu pregunta. Bueno, además una comuna en que la centroderecha ha hecho mal la pega mucho tiempo, la última elección municipal fue un desastre, un desastre. De los 8 concejales que hoy día hay, 6 son de izquierda, casi todos socialistas, en fin, hay mucho por hacer también en ese sentido. Eso es tu primera pregunta. El cómo vemos la solidaridad en la feria y en la comuna en general, yo te diría varias cosas. Primero, la solidaridad como virtud, que era una de las definiciones, siempre es posible que se esté presente, cuando siempre puede gatillarse, siempre puede que algún feriante que decida ser solidario con su colega al lado, o que decida ser solidario con su casero que va a comprarle, sí, obvio que sí. Pero la pregunta política debería ser otra, debería ser cómo yo fomento esa solidaridad, cómo yo hago estructuras políticas, programas que fomenten esa colaboración a nivel del feriante, por ejemplo. Esa es la pregunta que Solidaridad se supone que busca responder, que es, seamos creativos para que la autoridad, la política, pueda elaborar estructuras que fomenten esa colaboración. Y ahí también tenía estructuras que la desincentivan. En fondo, así como hay veces que no pasa nada, que no hay colaboración alguna, hay veces que la política pública llama al individualismo y hay veces que llama a la colaboración. Déjame darte una idea. Yo soy un profundo partidario de que las juntas de vecinos tienen que potenciarse. ¿Por qué? Porque son necesarias. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no hay juntas de vecinos, lo que pasa es que tenía al vecino que está solo acá y al municipio que está acá. Y la única interacción es individuo contra autoridad. Si en cambio tú tienes juntas de vecinos agrupadas acá, y además tenés clubes deportivos, y además tenés comités de vivienda, y además tenés clubes de adulto mayor, la interacción que se genera no es el individuo solo mirando a la autoridad, sino que es un tejido social nutrido, enriquecido, en que la forma de colaborar entre la persona y la autoridad se desarrolla a una escala mucho más profunda. Entonces, hoy día en la comuna tenemos, por ejemplo, 26 unidades vecinales, ¿ya? De esas unidades vecinales solamente 12 tienen juntas de vecinos constituidas. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cómo hacemos para que desde el municipio se fomente el involucramiento de las juntas de vecinos? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que los vecinos se encuentren. Cuando discutamos de seguridad, por ejemplo, de cómo combatimos los delitos en la comuna, que están altísimos. Bueno, si es que tengo a los vecinos organizados, con un grupo de WhatsApp, con capacidad de encontrarse entre ellos, de verse en el barrio, de conocerse en la plaza, de saber quién vive en tal esquina y de verse como parte de algo en común, combatir la delincuencia va a ser mucho más fácil. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, si es que yo tengo una comuna en que los sectores más acomodados con los sectores más vulnerables se entiendan parte de la misma y tengan centros sociales, áreas verdes donde encontrarse. Probablemente la discusión respecto a los adultos mayores va a ser mucho más fácil si tenemos clubes de adulto mayor que podamos potenciar. Y la pregunta es, cuando la pregunta le cabe a la autoridad, a la política, ¿qué propuesta tiene usted para fomentar eso? Y ahí hay un montón de cosas para hacer. Un montón, un montón. O sea, ¿para qué decir? Uno podría, por ejemplo, los fondos concursables. Hay un espacio gigante en que las agrupaciones vecinales podrían empoderarse
para postular a fondos, conseguir financiamiento, que de lo contrario no podrían hacerlo si fuera a nivel individual. O sea, es una lógica también de incentivos a la colaboración, de alguna manera. Y yo creo que hay muchísimo por escarbar ahí. Muchas gracias, te pasaste. No sé si la Muy respondí claro. bien, Pablo. Sí, quedó muy claro. Al final era eso, cómo hacía ella, como entre comillas, el llamado a la solidaridad, y al final cómo la incentiváis como desde la posición que queréis lograr. Quedó súper claro, muchas gracias. Claro. Vale, bueno. Y sí. Ya, Ahora sí. como que yo esta pregunta se la ha hecho mucha gente y considero que una pregunta difícil, pero igual quiero saber qué opináis tú. ¿Ya? Tú hablabas antes de que históricamente la izquierda ha tenido como este discurso más revolucionario y que yo creo que en el tiempo incluso se ha ido como acrecentando, incluso transformándose en un discurso más violento. Y bajo ese contexto, Solidaridad siempre ha sido el movimiento que llama al diálogo, que está en contra de la violencia, que yo estoy muy de acuerdo con eso, pero ¿cómo se mantiene ese discurso después de ver una toma feminista, un estallido social, en el que uno ve muchísima violencia y que uno dice, lo condeno totalmente, la forma en el fondo, pero que después ves que eso genera muchísima presión y que trae consigo muchas soluciones por parte de las autoridades, ¿cachai? ¿Cómo se mantiene ese discurso? Esa es mi duda. Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que el problema, Isi, es que cuando efectivamente esas propuestas más violentas consiguen más resultados que la propuesta más dialogante, o que la propuesta democrática, por decirlo así, yo creo que quienes creemos en la democracia creemos que la única forma de levantar demandas o solicitudes mediante la deliberación, el diálogo, la protesta pacífica, en fin. Cuando la violencia logra más cosas que el diálogo, o que la vía pacífica, tú cruzas una línea invisible, pero que la cruzaste una vez. Y si la cruzaste una vez, el precedente para cruzarla de nuevo está listo. Y de hecho se cruza de nuevo, hemos visto. El año 67, cuando se tomaron la Universidad Católica, la Casa Central, hubieron muchas lecturas de esa toma. Tenía muchos motivos valorables, positivos, pero lo que nadie discute es que después de esa toma, fue de las primeras tomas del año 60, en el fondo del 67 fue muy fuerte, porque la Católica era un edificio muy emblemático, entonces cuando se toma la universidad ese año, como la imagen fue muy potente. Y bueno, el presidente quedó sentado. De ahí para adelante las tomas fueron pan de cada día. ¿Y por qué? Porque ahí cruzaba una línea y se empezaban a tomar empresas, se empezaban a tomar compañías, se empezaban a tomar otras universidades, entonces porque de alguna forma habías transado un principio. Yo creo que puede ser un poco ingenuo perseverar en esta permanente como apuesta por el diálogo. Pero ojo, pero no un diálogo vacío, yo quiero también plantearlo, no un diálogo como, oye, discutamos, conversemos hasta largas horas, no, es un diálogo con identidad propia, o sea, es un diálogo teniendo muy claro lo que pienso, entendiendo que tengo argumentos mejores que el frente para convencer, y un diálogo con postura, un diálogo que no descarta la indignación tampoco, ojo, o sea, el que dialoga puede indignarse muchas veces con cosas que le generan indignación y que debiera generársela, ¿cachai? Muchas veces solidaridad, yo creo que a veces nos quedamos en un diálogo muchas veces como cae en el buenismo. La política es confrontación de ideas, no de personas, pero es confrontación en algún sentido, de ideas políticas, y discutirlas, y también indignarte cuando hay que indignarse. Entonces yo pienso que la apuesta por el diálogo no debe ser una apuesta sin carácter, o una apuesta tibia, o una apuesta media aguada o sin sabor. No. Debe ser una apuesta convencida, real, con épica, con mucha épica detrás. Y de hecho esa apuesta es posible, porque créanme que uno mira la historia de Chile para atrás de los últimos 30 años, y quiénes son los que hoy día son más reivindicados como grandes próceres así de la democracia chilena. Bueno, la gente que permanentemente insistió en el diálogo. Un Patricio Elwin, que su gran como mirada a futuro fue el año 89, decir hay que reconstruir esta cuestión, hay que volver a encontrarnos, hay que traer gente de lo mismo si son civiles o militares, lo mismo si son de izquierda o de derecha, Chile es de todo. Ese fue su discurso. Que un discurso uno puede decir, oye, qué cosa más amarilla, pero la verdad es que eso generó mucha épica. Entonces, yo creo que la apuesta por el diálogo easy
pero yo más que el diálogo a secas, por la deliberación democrática, yo creo que es un principio que no podemos nunca renunciar, nunca, 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 nunca. Porque entiendo que puede ser poco atractivo quizás, y ser majadero en eso, pero del momento que nosotros nos sumamos a quienes cruzamos esa línea, el país se nos va a la cresta. Desde el momento que, y eso pasa muchas veces, en que tenía un grupo que dice, yo ya acepto la vía violenta, y me sumo a esa vía como forma de hacer política. Y el del frente dice, chuta, yo frente a estos hueones o me quedo en mi mismo diálogo y no logro nada, entonces va y dice que yo también creo en la vía violenta. Y tenéis de lado y lado violentistas en política. Bueno, de hecho, creo que eso fue lo que pasó con las primeras líneas, en algún sentido. O sea, obviamente. Teníais primera línea por un lado, primera línea por el otro. Y tú decías, este país se nos va a ir a la mierda. Entonces, ¿por qué? Porque los de la primera línea decían, oye, si la verdad es que este país, las injusticias sociales, la única forma de cambiarla era así. Bueno, ¿y qué pasó? Es que hubieron respuestas por parte de la autoridad del gobierno, insuficientes para muchos, excesivas para otros, en fin. Y del otro lado, hay que dijeron, oye, pero ¿sabéis que estos hueones violentistas yo les voy a responder con violencia? Entonces, de a poco, la idea de que el único que tiene el monopolio de la fuerza del Estado se fue perdiendo, la idea de que la política solamente se hacía con deliberación democrática se fue perdiendo, y quedaron, ¿quién quedó en el escenario? Quedaron solamente quienes apostaban por la violencia. Entonces, yo te diría, Isi, que es muy complejo cuando se cruza la línea, y por eso hay que hacer esfuerzos permanentes para volver a recuperar ese principio que está perdiendo. Y yo diría que como hay que hacerlo es con una convicción profunda, que cale tan profundo que convenza. Yo me acuerdo perfecto una vez que yo era chico, yo estaba en primer año. Hola, Hola, Juanca. ¿Qué tal? Estaba justo respondiendo la última parte de la pregunta a la Isi, pero me acuerdo una vez que yo era novato y haber visto a uno de los más viejos de Solidaridad que se llama Cristian Leve haciendo patio. Yo era novato, me acuerdo que yo... Y me acuerdo que lo he visto tan convencido de lo que estaba diciendo, era en agronomía, este bueno era de derecho, entonces obviamente que el lenguaje del agrónomo con el abogado es bien distinto, los términos, en fin. Y cuando terminó de hablar, el cabro de agronomía le dice, bueno, no entendí nada, no entendí nada de lo que me dijiste. O sea, me hablaste 15 minutos, no entendí absolutamente nada. Pero estás tan convencido, bueno, que te creo. Entonces, yo creo que también ese convencimiento por la apuesta dialogante, la apuesta democrática, tiene que ser profundamente convencido al punto de la indignación también cuando no se respeta, ¿cachai? No sé si la respondí, y sí, yo creo que fue más bien una no respuesta, pero creo que es el punto que te puedo hacer respuesta. Muy claro, muy claro. Gracias, Juan Carlos. Nada, gracias a ti. Florencia López. Ya, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Te escucho perfecto, sí, dale. Ya, bacán. Al principio, cuando estaba hablando de, en el fondo, esta definición de solidaridad de la virtud como principio, hablaste dentro de la de principio que existía esta idea como de hacerse cargo de las responsabilidades que surgen en una comunidad y también del derecho de exigir este espacio para hacerlo. Y mi pregunta va en el fondo, ¿qué pasa cuando las respuestas que se dan a estas problemáticas que surgen de la comunidad son distintas? Poniéndote, por ejemplo, el tema del aborto. Como dentro de una misma comunidad pueden surgir respuestas distintas a la misma problemática que existe, una obviamente más pro vida, otra a favor de las tres causales. Entonces, desde nuestra posición, o a lo mismo de cualquiera, ¿cómo uno puede exigir ese derecho para poder hacerse cargo de las problemáticas de la comunidad? Como sin, en el fondo, al final ¿cómo saber cuál es la respuesta quizás más válida o más correcta, o cómo hacerse cargo de poder exigir ese espacio también? Eso. Chuta, pero tu pregunta sí que es difícil. Yo plantearía primero dos cosas. Primero, la discusión que tú acabas de plantear respecto al aborto y la colaboración de las respuestas que podían dar a la discusión de la salud, por ejemplo, se vio muy claramente con la objeción de conciencia institucional, esa discusión que hubo hace tiempo atrás. Que en el fondo los hospitales como el de la Católica, o con un ideario, o con una visión propia, qué sé yo, con una visión del ser humano y del mundo, que creían que la vida partía de la concepción. Dijeron, ya, yo quiero seguir aportando a la red pública de salud, pero quiero no practicar abortos, porque van contra mi ideario, contra lo que yo creo, porque creo que es un asesinato. Y por otra parte, estaba la mirada que decían, no, compadre, usted si quiere colaborar en la tarea de la salud pública, tiene que hacerlo bajo estos términos.
Y tiene que hacerlo abortando a como dé lugar si hay alguien que quiera abortar, más allá que usted no crea en eso o usted crea que es un asesinato. ¿Qué pasó? Que a mi juicio es una forma equivocada de ver cómo debe promoverse la colaboración. Si yo creo que haya colaboración, tengo que hacerlo desde la... Tengo que dar, por decirlo así, posibilitar que la colaboración se dé desde la identidad de cada uno de sus integrantes, de la comunidad que estemos hablando. Es decir, yo no le voy a pedir a una universidad masónica que, colabore en el desafío educacional desde una mirada religiosa, jamás. Yo voy a aprovechar el aporte que ellos pueden hacer desde su visión, desde su identidad, porque quiero rescatar lo valioso que hay ahí. Lo mismo respecto a una universidad católica, respecto de un hospital con un ideario. Esto se da mucho en la discusión educacional. Una opción puede ser desde la autoridad central, decir yo voy a fijar todos y cada uno de los requisitos mínimos que quiero, más allá de los de calidad, que son lo obvio, pero quiero además fijar la discusión respecto a el aborto, la discusión respecto a las condiciones laborales, los regímenes de contratación. Además quiero hacerlo respecto a la discusión que tenemos hoy día de invento de la discusión histórica que ha habido sobre, no sé, lo que fue un periodo como la transición a la democracia. Hola, abeja, que se nos acaba de sumar. Buenas, Juanca. Pero yo creo que la mirada de cómo fomentar esa colaboración, esa solidaridad, tiene que ser desde la magnanimidad de la autoridad, de decir cómo yo recibo el aporte de cada uno. Eso por un lado, ya como yo lo entendería. Por eso la solidaridad yo creo que es posibilitar que el aporte que pueda hacer un determinado individuo, grupo o institución sea sin que la fuerces a renunciar a lo que esa institución es, o al ideario que ella suscribe. Porque si que obligas a esa institución a traicionarse a sí misma, lo que va a tener es que no va a colaborar en lo público. Y te va a quedar sin la red del Cristo Sucede, que es un tremendo aporte. ¿Me explico, no? Eso por un lado. No sé si Flo quedó clara esa parte de la respuesta. Sí, muy, muy clara. Ya, pero espérate, voy a agregarte algo más. La discusión del aborto, que es súper compleja. Y más allá de todas las variantes, la variante filosófica, la mirada también ética, bioética que hay detrás, en fin. Yo creo que hay ciertas... a ver, ¿cómo plantearlo? La democracia, yo al menos como la entiendo yo, es la posibilidad de que la mayoría que un grupo de gente se dé un gobierno a sí mismo y se conduzca de una determinada manera. Y que la mayoría pueda tomar la decisión de hacia dónde ir y cuál es el rumbo que decidimos tomar. Y de dónde nace ese valor por la democracia, es la idea de que todos somos iguales en dignidad y en derechos, ¿ya? Y por eso que la suma de votos hace que el que tenga más pueda tomar la decisión de hacia dónde ir, ¿cierto? Eso es más o menos obvio. Porque todos valemos lo mismo, es que la suma del que tiene más vale más que la del que tiene menos. Si hubiese alguien que valiese por 10, no sería el gobierno de la mayoría, sería el gobierno de los que más valen, pero no es así. Entonces, la igual dignidad es el fundamento de la democracia. Y esto es súper importante porque la mayoría, las decisiones mayoritarias tienen como límite esa dignidad fundamental de cada uno. Precisamente porque se funda su mandato para gobernar en la igual dignidad de todos, es que no puede contradecir aquello en lo que se funda. No sé si me explico. Pero por eso yo creo que nunca, ni aunque el 99,9% de los chilenos decidiera matar a una persona inocente, acá en el caso del aborto, o discriminar a una persona arbitrariamente, nunca es legítimo hacerlo. Aunque, o sea, voy a usar miles de ejemplos, pero aunque hay cosas que están fuera de la discusión democrática porque son lo que se llaman los derechos fundamentales. Y esta es una visión que no es pacífica, al contrario, una visión que mucha gente cuestiona, pero es la idea que la decisión de la mayoría termina donde parten los derechos fundamentales del individuo o de la minoría, y eso no es contrario a la democracia, eso es como una forma de entender la democracia que es consecuente consigo misma. Y por eso yo creo que la discusión del aborto, o cualquiera de las discusiones más profundas, siempre van a llevar un coletazo de cómo entendemos la democracia. Y entender que los derechos individuales, los derechos fundamentales, son un límite hasta donde llega la decisión de la mayoría, es una forma de entender la democracia que yo creo que es consecuente consigo mismo.
Eso fue como para plantearte así un comentario adicional a lo que ya te había respondido. Bacán, gracias. Sé que no fue bajo ningún respecto una respuesta ordenada, pero bueno. No, muchas gracias. Vamos cerrando un poquito las preguntas. Coco, tú querías preguntar algo. Se fue ¿Estás Coco. ahí? Feliz cumpleaños, Coco. Sí. Ya, Sí, entonces, está bien, Coco. Ángela, dale tú por mientras. Ya, ¿cómo estáis, Juanca? Bien, ¿y tú? Perdón, ¿Cómo estaba en una estás? reunión, si no te hubiese venido a escuchar desde mucho antes. No te preocupes, Oye, está bien. yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles crees que deberían ser las directrices que debe tener Solidaridad este año? O sea, más bien, como ¿a qué le debe responder Solidaridad este año? Como que uno siempre se imagina los años un poco, ¿cierto? Como los mira, los proyecta. Este año está imposible proyectarlos, lo sé, por todo lo que está pasando. Pero, por ejemplo, no sé, me imagino tú estás trabajando en Independencia porque tenía un sueño, tenía un programa, tenía algo por hacer, y yo creo que básicamente todo el mundo tiene que empezar a buscar lo mismo, porque si no, cuando perdí la esperanza, se te da todas las pailas al final. Yo creo que lo más importante es tener una meta, un objetivo, o muchas metas y muchos objetivos. Entonces, frente a eso, creo que Solidaridad tiene que caminar hacia objetivos concretos. Y por eso te quería preguntar, ¿cuáles crees tú que deberían ser esos objetivos concretos este año? Difícil pregunta, Ángela. Y quiero hacerte un matiz antes de responderla, porque yo creo que, dada la posición en la que yo me encuentro hoy día, habiendo egresado hace harto tiempo, hace al menos 3 años, no estoy metido en el contexto de la discusión. Y por eso creo que hago un matiz al tiro a la respuesta que yo te puedo dar. ¿Ya? Pero igual, para intentar abordarla de lo que fue mi año en la universidad. Yo te diría que Solidaridad siempre tuvo una cuestión en particular. Voy a partir con una anécdota que siempre me la dijo un amigo del NAU, que yo me la decía weándome, pero yo creo que es un piropo. ¿Ya? Él siempre decía que la discusión en la universidad, este gallo yo lo odié todo mi paso por la universidad, después la aprendí a agarrar cariño. Y cuando salí de la universidad, él me decía, ¿sabes qué? La discusión en la universidad siempre, si se hace siempre igual. Tenéis por un lado, suponte tú el día de mañana se discute sobre las ballenas. Este es un ejemplo que siempre da. Vaya a tener al NAU, al tiro, que se ha sumado a la moda lo más rápido posible, diciendo el derecho de las ballenas a da lo mismo, y van a hacer pancartas, y van a hacer, en fin, y van a hacer marchas. El MG va entre medio, esto decía él, va a decir, sí, pero ojo, el derecho de los balleneros también es importante, ¿sí? ¿Cómo va a ser el contrapunto? Y Solidaridad, decía él, entre medio va a estar hablando de los delfines. Y siempre me decía como una crítica, que siempre estaba hablando como me ando fuera del gesto en la discusión, ¿ya? Y él lo decía como una crítica, yo lo encuentro un piropo. ¿Por qué? Porque Solidaridad siempre se caracterizó por intentar, con mediano éxito relativo, algunos años más que otros, de poner nuevos temas sobre la mesa. O sea, yo me acuerdo perfectamente, majaderamente, haber intentado hablar de segregación urbana, haber intentado hablar de campamento, haber intentado hablar de migración, haber intentado hablar de un montón de temas que no estaban de moda. Y que al contrario, el tema de moda siempre era, y no quiero desmerecerlo para nada, pero era la gratuidad universal o no, era si es que la discusión de género o no, o si es que, y no son temas menores para nada, pero siempre esos temas. O si es que la discusión sobre matrimonio igualitario no, y que no son temas menores, al contrario, son súper importantes, pero siempre giraban en esa discusión. Y de hecho, cuando uno sale, te das cuenta que hay miles de otros temas, al menos a mí me ha pasado acá en Independencia, que es otra discusión. La discusión es, oye, ¿sabes que yo tengo un problema real? Que es que el registro social de hogares, la ficha social con la cual yo recibo todos los beneficios del Estado, está desactualizada en el 2016, y yo no tengo cómo hacerlo físicamente, o sea, cómo actualizarla, porque significa para mí en este momento ir al municipio, yo soy un adulto mayor con movilidad reducida. O invento, yo soy... o el tema de la droga. O sea, el tema de la droga es brutal. O sea, y en la universidad como que no se discute. El narcotráfico parecía ser una cuestión como... Y yo les digo que yo he seguido la discusión en la universidad desde que entré, y desde antes de entrar, de hecho. Y nunca se había discutido el narcotráfico. O incluso enfocar ciertos temas que ya se discuten, pero desde una mirada que es novedosa. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo el tema de la discusión sobre la igualdad de derecho a la mujer la encuentro fundamental. Encuentro de la corresponsabilidad,
tanto en la casa como en la vida pública, es fundamental. El meternos en las discusiones de feminismo, distinguir tipos de feminismo uno y otro, para mí es una discusión que de hecho me supera en gran parte, pero lo encuentro súper notable. Pero también hay que agregarle cosas. ¿Cómo puede ser que, no sé, no hemos hablado nunca de la mujer en el mundo rural, la violencia de la mujer en el mundo del campo, que es brutal? O sea, pero claro, pero como no está cerca de la universidad, es una discusión que no vamos. O por ejemplo, yo siempre lo he dicho en Derecho tenemos, perdón que hable de la Facultad de Derecho, la que tengo infinito cariño, pero también es una facultad que como la quiero, hay cosas que uno quiere hacer ciertas críticas, pero a mí, y esto creo que a Benja Sáenz se lo he dicho 1.000.000 de veces, perdón Benja, no un palo, solamente para contar una anécdota, pero Derecho tiene OPR de todo, tiene OPR de corporativo, fusión de empresas, de derecho internacional, de todo, de quiebras, de todos los OPR que te imaginé. Yo hoy día estoy tomando un diplomado chorísimo en Derecho Municipal, en fin. Cuida tus palabras, Juanca. No, sí, tranquilo, Marca, pero lo que te quiero decir es que un tema que yo siempre he creído que tiene que estar en la malla de derecho es un OPR al menos de violencia intrafamiliar. La ley de violencia intrafamiliar hoy día no se estudia, y una ley que, créeme, que le cambia la vida a mucha gente, para bien o para mal. Entonces, a tu pregunta, Ángela, yo diría que Solidaridad siempre tuvo una gracia, que es que siempre tuvo tratar, en palabras de este amigo mío que se burlaba, de los delfines. Para mí, yo le cambiaría la palabra delfines por lo invisible. Solidaridad siempre estuvo tratando de poner lo invisible en la discusión. Que no marchaban, que no se tomaban la universidad. O sea, yo, perdón, aquí me voy a alargar, Ángela, pero el tema de los adultos mayores en nuestro país es una cuestión brutal. O sea, en diciembre, nosotros nos vinimos a ir acá el año pasado. Acá, a una cuadra de nosotros, en diciembre murió un vecino y 2 días después se supo por los olores que salía y llegaba a las vecinas. Porque el nivel de abandono era tal que nadie supo. Y la verdad es que cuando uno hablaba con los vecinos, te dicen, oye, Juan Carlos, pero si ojalá esta cuestión fuese una novedad. Si vecinos que mueren solos, acá tenemos por montones. Y tú decís, ¿cómo chucha la Universidad Católica no tiene ese tema sobre la mesa? Entonces, para terminar, yo creo, Ángela, que no sé cuál es el tema de este momento. No estoy metido en la universidad. Pero solo quiero decir que yo creo que el año pasado, por ejemplo, yo me acuerdo, Darío, al lanzamiento de la lista, y me acuerdo que se decidió tomar el tema del cambio climático con fuerza. Y yo lo encuentro notable, porque encuentro que el cambio climático es un tema súper fuerte. Pero siempre tiendo a estar más a favor de tomar banderas que no sean mayoritariamente populares o estén sobre la boca de todos. Porque la política es liderar también. Y la política, como implica liderar, implica también poner temas sobre la mesa. Y créanme que es una pega que va a ser súper frustrante, porque muchas veces va a ser difícil lograr imponer ese tema. O les va a pasar como nos pasó a algunos, que salimos de la universidad y algunos temas se pusieron de moda, como la desigualdad. O sea, yo me acuerdo de infinitas veces haber hablado de desigualdad del país, qué sé yo, y yo me acuerdo que cuando pasó todo lo de octubre, que conversaba con amigos míos y decían, bueno, pero sí, o sea, esto fue lo que hablamos siempre, como que nos dio la razón, qué sé yo. La verdad es que después nos dimos cuenta que lo de octubre tuvo otras derivadas, tuvo otras lecturas políticas, tuvo otras traducciones políticas, eso también es importante. Una cosa es cuando se da un fenómeno social, otra cosa es quien lo traduce. La traducción de octubre a mi juicio no fue buena, pero Ángela, yo te diría que nunca hay que ver ese norte. Y yo creo que Solidaridad también tiene que incomodar interpelar a nuestros compañeros, a nosotros mismos. El discurso no puede ser de... Cuando Solidaridad cae, por decirlo así, que a veces nos pasa, en un discurso del buenismo, de que en verdad todo está bien, o que de alguna forma hay puntos a rescatar en todos lados, está perfecto, es una opción, pero yo apostaría por una opción un poco más de manifestar indignación frente a lo que no nos gusta, de ser crítico de lo que hay que criticar, propositivos también, obviamente, si no se trata pero creo que hay mucho por hacer ahí. Así que, Ángela, no te puedo ahora dar la respuesta porque no estoy ahí, pero esos son algunos de los lineamientos que yo al menos te transmitiría. Gracias, Juanca. Nada, pues, gracias. Ahora démosle una segunda oportunidad a Coco, como para ir cerrando. A ver si está ahí. Ya, bueno, ya. Juan, ¿por qué crees que tu campaña fue tan exitosa? Y, bueno, eso. Chuta, a ver,
La campaña nuestra fue exitosa, sí, no fue tan exitosa como va a ganar, hago la advertencia, pero sí. Pero yo creo, Coco, que pasó varias cosas. Primero que nada, hicimos un trabajo muy profesional. Eso a veces no se dice, pero el trabajo, las campañas se parten ganando, bueno, ya no sé qué fecha van a ser las elecciones, si van a elecciones o no, pero las campañas no se parten trabajando un par de meses antes. O sea, la pega que hagan los territoriales, la pega que hagan la directiva, pero no solamente la directiva generalmente trabaja muy sola, sino que la pega que haga el movimiento entero es fundamental. El juntarse, el discutir, el deliberar, el repasar las discusiones, el volver a leer los temas que hubieron. Solidaridad siempre tuvo esa gracia, al menos, o aspiró a tenerla, que era que los gallos de Solidaridad estaban súper formados. Entonces, podía ser en el patio un solidario por cada tres gremiales, pero eso valía oro igual. Entonces, yo creo que hay una pega que es importante trabajar durante el año. La elección siempre era en octubre, las elecciones se parten ganando en octubre anterior, o sea, en diciembre pasado. ¿Sí? Eso yo, el primer punto. Pero además creo yo, Coco, que fue una campaña con mucha identidad, yo diría. Fue una campaña en que pocas veces nos referimos del frente, pocas veces o sea, criticábamos lo que hay que criticar, pero criticábamos más bien el estado de las cosas, más que a un determinado contrincante político. Yo creo que nos creímos mucho el cuento, bueno, y creo que eso fue una imprenta que se marcó ese año, y que creo que se metió mucha gente por lo mismo ese año, y que permitió ver una solidaridad con personalidad, con carácter, una solidaridad que decía, bueno, no estamos de acuerdo con la gratuidad universal, es una estupidez que ustedes le paguemos la educación al hijo de Luxich, una estupidez, lo decíamos tal cual, y nos pifiaban en Oriente. Además nos pasó que cuando hubieron atisbos de toma, y me acuerdo que estábamos en segunda vuelta, y venía el tema de las tomas de nuevo, porque se había anunciado una toma en Humanidades, y nos preguntaban, bueno, estamos en contra de todo tipo de tomas, y sabéis que entiendo la demanda, pero eso no iba a justificar la propuesta, y eso nos generaba un montón de anticuerpos, o de represalia, o pérdida de popularidad, por los términos que queráis, pero al mismo tiempo generaba convencimiento, y genera respeto. En el fondo, hay políticos con los que uno no concuerda, pero que sí inspiran respeto. El político que está convencido de lo que dice y que está dispuesto a aceptar los costos del planteamiento que haga, puede que no concuerdes tú con él, pero eso genera respeto. Creo que en algún grado de admiración, no digo yo, sino que el movimiento se convenció de eso. Y de alguna forma como que hubo un tono de perder como la irrelevancia, o sea, o la deferencia, ciertas cosas que nos parecían que había que empezar a... Yo me acuerdo perfecto, en un minuto dijimos, ¿sabes qué? Bueno, en los debates nosotros no vamos a pelear nunca con el MG, no estamos para guas chicas. Y fue una definición que hicimos y que mucha gente dice, no, nosotros queremos discutir con el estado de la política actual. Queremos discrepar con cómo se hace política en la universidad. Y queremos decir que no estamos acá para cambiarle el color político a la FEU, queremos cambiar cómo se entiende la FEU. Y ese fue un mensaje que Solidaridad tomó mucho tiempo, que decía, bueno, si nosotros puede que perdamos 1 millón de veces más, pero vamos a seguir existiendo. Porque nuestro mensaje no se trata de ganar una elección FEU, se trata de cambiar la forma de hacer política. Y ese cambio no nos va a bastar 1 año, y tampoco nos van a bastar 10 años. Yo creo, Coco, que tú lo viviste, tú estuviste ahí. No sé qué podés comentarme tú respecto a tu análisis, pero creo que además se trabajó muy bien en que se potenció mucha gente. Es importante que los movimientos no se personalicen. Eso también creo que es súper relevante. Solidaridad a veces no ha pasado un poco eso. El dar tiraje a la chimenea, el apoyar gente, el empoderar a los cabros más chicos que van entrando. Pero también, ojo, también respetar las trayectorias, también entender de que hay gente que entra al movimiento y que a medio mundo le gustaría el tiro que fuese inmediatamente candidato a la FEU, que no, también es importante que la universidad se vea como un proceso, que los 5 años, 6 años, los que sea que uno tenga que pasar, en mi caso fueron como 5 y medio, pero importante respetar esas etapas, pero fomentando la política, fomentando la discusión, la deliberación. Si hay una persona que uno se muere, ganas que haya candidato a algún cargo y no va a candidato a ese cargo eventualmente, pero sigue metido en la deliberación permanente del movimiento, eso ya vale mucho.
Y lo otro, y este último comentario, Coco, que yo creo también, espero que lo compartas. Yo siempre hago la metáfora del equipo de fútbol, ¿ya? Yo, en los equipos de fútbol se da una dinámica que siempre me apoyan por este ejemplo, pero que creo que habla de todo grupo humano, ¿ya? Pero hay veces en que el equipo empieza como a guatear, en que los gallos empiezan a llegar tarde al partido, algunos llegan trasnochados, y eso desmotiva, hace un efecto en cadena, porque el guan que llega a la hora dice, como la cuestión, yo llego a la hora, puntual, en perfecto estado físico, y mi compadre acá al lado llegó con el olor a trago que se huele desde la mitad de cancha. Y eso desmotiva, y eso hace que la motivación vaya cayendo y el compromiso va diluyéndose. En cambio, se da el proceso justo opuesto cuando tú ves que tu compañero al lado en la cancha se barra en cada pelota y va y corretea cada jugada como si fuera la última y da lo máximo de sí mismo. Y eso contagia. Y tú decís, chuta, ¿sabes qué? Yo la última jugada o el partido pasado llegué un poco a la hora, es que tengo que empezar a llegar mucho más temprano porque el compromiso que se vive acá es otro. Creo que a nivel en política pasa lo mismo. El compromiso contagia y la falta de compromiso desmotiva. Puede ser un círculo vicioso o virtuoso. Y depende del movimiento decidir cuál de los dos círculos quiera tomar. Yo creo que ese año tomamos el círculo virtuoso porque se generó una épica, fuimos hablando de la gente desde mucho tiempo, que nos veníamos con todo. Al principio no nos veníamos con todo, era más bien era un mito lo que estábamos, pero nos creímos el cuento y después nos vinimos con todo. Pero bueno, Coco, no sé, complementame tú. No, que tu año yo creo que fue, o sea, yo entré en el 2014 cuando Eduardo Torio era de presidente, y en tu año se notó que había demasiada gente y todos como muy motivados con el mensaje, y de a poco yo siento que la gente como que, no sé si se puede motivando con solidaridad o con la política en general. Y también una segunda pregunta, o sea, la Trini preguntó algo, la Trini Vallejo, para que después lo respondas, que era sobre la mística que tuvo tu campaña, cómo recuperar eso en el estudiantado, pero cómo convocar también a la gente, a la misma gente que está en el movimiento y que quizá hoy no se siente como tan parte del movimiento, como cómo hacer que ellos tengan como la motivación que tuvieron, por ejemplo, cuando tú fuiste candidato. Sí, yo creo que va mucho con la pregunta de la Trini, que la Trini pregunta cómo generar esa mística cuando un estudiantado más frío, se fue para arriba, cuando hay un estudiantado más frío en política, más desencantado. Yo creo que pasa algo, Trini, para convencer hay que estar convencido. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo levantar un discurso que entusiasme, que convenza, que tenga esa épica, esa mística, en el fondo, la primera pregunta es, ¿qué te raya a ti? ¿Qué les raya a ustedes? ¿Por qué se desvivirían ustedes una campaña? Partan el discurso así. A tu pregunta, Ángela, ¿qué cosa tenemos que tomar como bandera? Bueno, ¿qué es lo que les raya, cabrón? ¿Qué es lo que los indigna? ¿Qué es lo que quieren cambiar? Y a partir de eso armen el discurso, porque solo así van a poder estar convencidos. Sí, solo así van a poder... Juanca, te pasa que como veis la realidad, yo supongo en Independencia sobre todo, veis la realidad y sentís que hay que cambiar como 100 cosas al mismo tiempo, y tú cachai que la mente, al menos mi mente ingeniera, eso colapsa, ¿cachai? Como que necesitáis como un programa como de trabajo, pero a la vez como que sabéis que no lo vaya a poder mejorar todo, entonces también en la priorización también te podías equivocar, ¿cachai? Como que es súper difícil ser certero en esto. O sea, al final uno siempre queda como, los que hemos sido representantes, siempre queda como con un sentimiento de bacán, hice estas cosas bien, me quedaron estas, espero que la próxima persona lo haga bien, qué sé yo. Y tratáis de estar como tranquilo contigo mismo con lo que hiciste, pero después tus cargos van elevándose, ¿cachai? Y va impactando más vidas. O sea, como lo que decías tú de los vecinos, etcétera, como partiste quizás tú fuiste presidente del CAE, ¿no? Claro. Ya, partiste siendo presidente del CAE, ¿cierto? Una facultad que tendrá 1000 alumnos. 1300, sí, lo mismo. Y ahora estás en una comuna de, ¿cuántos habitantes? Como 40.000, sí, pero te cacho el punto. ¿Cachai? Y algún día, ojalá, no sé, o sea, yo espero que en una de esas podéis ser presidente de Chile, ¿cachai? Impactar 18 millones de vidas. ¿Y qué hacía ahí? ¿Se entiende? Como... Sí, pero espérate, yo entiendo que la priorización a veces, claro, la política es priorizar, eso te lo doy completamente. Pero la pregunta es, ¿cómo tú elaboras un concepto que te haga priorizar de tal manera que se te diluyan menos banderas de lucha?
Déjame darte un ejemplo. Yo me acuerdo perfecto de haber estado siguiendo muy de cerca las primarias de Chile Vamos el año 2017. Sí. Y que Felipe Kast, yo me acuerdo que tomó este concepto de los niños primero en la fila. Y yo decía, la idea mala, bueno, yo le encontraba pésima. Pero fue tan capaz de darle un relato que su cuestionamiento era muy profundo, era decir, quiero cambiar la priorización, quiero cambiar el orden, quiero cambiar como la discusión presupuestaria, quiero cambiar y quiero poner a los invisibles en la mesa. Ese era su relato, en el fondo. Lo encuñó de una forma determinada en que lo repitió majaderamente hasta que el fondo fue un tremendo eslogan. O sea, nadie puede negar de que finalmente Piñera toma la misma idea y arma un gobierno que después veremos si fue a estar a la altura o no. Allá es otra discusión que me da lata tener. Pero lo que sí quiero decir es que hay ciertas conceptualizaciones que logran que tu idea, el trasfondo, lo que tú quieres decir en materia de adulto mayor, lo que quieres decir en materia de vivienda, lo que quieres decir en materia de violencia contra la mujer, lo que quieres decir en materia de abandono de adultos mayores, lo que quieres decir en materia de cename, el concepto trasciende. Y hay que ser creativo y hay que pensar, pero no hay que reinventar la rueda 1000 veces. Acá se trata simplemente de preguntarse cuáles son las causas que a mí me mueven y qué es el mínimo común denominador de esas causas. Y a partir de eso armo mi relato. Y que esa conversación sea colectiva. Y eso es súper importante. En el fondo, tampoco sirve que cada uno vaya a meditar 2 días enteros encerrado en una pieza a preguntarse. No. Tiene que ser en una sala, juntos, en reuniones chicas, quizás, da lo mismo, pero así se forma la mística. Entonces, cuando yo creo que la Trini hizo una pregunta buenísima, que es que el estudiantado se pone frío en política, indiscutiblemente que sí, hay momentos de la historia en que se politiza más el ambiente. Eso es evidente. Hay momentos en que se enfría. Pero la política siempre está presente. La pregunta es cómo tú abordas la conversación política. Y por eso yo creo que el cómo uno elija tomar las banderas, las causas por las cuales tú vas a armar tu proyecto político, eso vale oro. Y creo que también hay algo... A ver, yo también creo que en las personalidades en política siempre hay como un tono permanente. Generalmente la izquierda denuncia, mientras que la derecha tiende a defender un status quo de vez en cuando, la derecha como que administra, mientras la izquierda denuncia, la izquierda es muy mala administrando, la derecha es muy mala denunciando. Yo creo que hay como ciertas personalidades permanentes en el subconsciente de la política, por eso izquierda y derecha siempre va a existir, porque en el fondo son personalidades del ser humano que se terminan, en el fondo, traduciendo en agrupaciones o conglomerados políticos. Pero yo siempre he pensado que ¿por qué no denunciamos estas cosas nosotros? Denunciémosla y el que denuncia tiene la posibilidad de ser el primero en hacer la propuesta. Y creo que, o sea, yo era muy chico, pero en el 2009 yo estaba en el colegio, estaba como en segundo medio, cuando se empezó a poner el tema del financiamiento de la educación. Oye, financiamiento, esa cuestión agarró vuelo y miran que terminó. Déjame darte el ejemplo, Ángela. Yo el 2016, en nuestra campaña, nosotros, como previa a la campaña, ¿verdad? Criticábamos a las FEUC de Crecer, la criticábamos mucho porque habló todo un mes del TPP. Decíamos, ¿qué hablan del Acuerdo Transpacífico? Bueno, esos buenos fueron tan perseverantes que hicieron de ese tema un tema nacional. Y lograron que el gobierno el año pasado, después de 4 años, no pudiera aprobar el TPP. Y era una cuestión que había aprobado con una Bachelet, que quería aprobar Piñera, y se paralizó. Entonces, lo de presidente no, saquémoslo. La Trini, mi tema es que si tienes un alumnado acostumbrado a la acción universitaria que se presenta como nueva, pero no impacta, ¿cómo lo motivas? ¿Cómo lo permites algo que para él es status quo permanente? Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Mira, yo creo que el status quo puede ser muy cómodo, sí. Perdón, Javier, si no queréis cortarme, sí, porque yo puedo hablar infinito ya, así que... Pero yo me acuerdo que hay ciertas campañas en que uno se logra traducir la idea de que si tú votas por una opción, estés votando de forma generosa, por una visión un poco más trascendente del bien común, versus otras que si es que tú votas por una determinada alternativa, básicamente estés votando por mantener las cosas. El status quo
puede ser muy cómodo, sí, es verdad, puede ser que cambiarlo sea muy difícil o que un movimiento en particular que ya tanto tiempo en la FEU siga diciendo lo mismo y no trasciende nada. La pregunta es cómo tú eres capaz de decirle a ese estudiantado que está acostumbrado al status quo que hay cosas del status quo que puede que no le afecten a él, pero le afectan a otra parte de ese estudiantado. Y que el status quo permanezca a él no le va a importar, no le va a afectar, pero le va a complicar mucho la existencia a otro compañero suyo o a otro grupo de la población en la que estamos viviendo. Entonces, yo creo que el status quo se combate también interpelando, como incomodando. Hay que incomodar de todas maneras. Y ojo, y no quiero decir que esto va a ser la fórmula para ser exitoso, puede que no lo sean hoy, pero no se nos olvida que para el futuro se pueda sembrar algo muy valioso. Lo único que sí es que cualquier propuesta que se haga de solidaridad no puede ser tibia, no puede ser tímida. Tiene que creerse el cuento, y eso creo que debe ser un mínimo común denominador a cualquiera de las propuestas que se hagan. Me complica tu pregunta porque son muy buenas y trato de responderlas con lo que creo que esta conversación puede seguir más adelante, Javier, si es que así lo prefieren. Pero tenía un muy buen punto y creo que esa pregunta se siempre le ha penado un poco. Sí, va siendo un poco tiempo de ir cortando, pero la conversación está demasiado entretenida. Yo creo que todos los que te estamos escuchando salimos como renovados. Yo por lo menos lo encontré un poco una clase magistral de cómo entender la política. Sobre todo un poco en el contexto en el que estamos, en que, como decía la Trini, a pesar de que el contexto más político que hemos vivido en mucho tiempo, al mismo tiempo hay una apatía gigante, un rechazo gigante a sobre todo la política organizada, podría decirse, como somos nosotros. Entonces, no sé, lo encuentro como un nuevo aire, una nueva forma y unas nuevas ganas de seguir en esto. Entonces, no sé si queréis despedirte con algún mensaje final. Sí, yo primero, cuando Javier me mandó el WhatsApp, no te tenía guardado, Javier. Un gusto haberte conocido, pero o sea, había escuchado de ti, pero decirles que yo le dije, Javier, no da lo mismo el día, tú dime cuándo. Y decirles que lo que están haciendo yo creo que es más valioso de lo que uno cree en el momento que lo está haciendo. Yo, al menos yo soy creyente y creo que igual uno inserta su trabajo en un... Creo que hay algo muy bonito en no saber a dónde vas a llegar o en qué va a terminar lo que estás haciendo. Yo insisto, creo que la política de la universidad es de las cosas más bonitas que hay. Yo, para contarle un poco, yo trabajé 2 años como asesor legislativo, me tocó ver lo peor y lo mejor de la política, y pucha que eché de menos la universidad. Esa política que solamente por la idea, que no hay plata de por medio, no hay remuneraciones, no hay gente buscando un sueldo nomás, buscando ganar más lucas. Por eso que el día que la política de la universidad se desaparezca, vamos a estar muy, muy, muy complicados como país. Hay algo en la política universitaria que es de alguna forma lo que hace que este país se renueve políticamente cada cierto tiempo, cada 20 años, cada 30 años, qué sé yo, pero hay algo invaluable ahí. Yo sé que la política de la universidad a su vez tiene muchos dulces y agrias, pero además quiero decirle algo, lo que viven en la universidad ustedes es un preámbulo de 5 años después a nivel país, eso se lo deben haber hecho 1000 veces, pero es verdad. Yo me acuerdo, pero como si fuese el día de ayer, cuando en la universidad, en la facultad, se hacía mierda el consejo delegado. Es que el consejo delegado vale nada, es que el consejo delegado da lo mismo. Yo me acuerdo como si fuera ayer el día que partieron el caso de los abusos en la universidad, el 2000, ya, no fue 2015, 14, te diría, no me acuerdo ya. Bueno, 5 años después tenemos diputados con el mismo caso, tenemos a su vez el Congreso completamente cuestionado, tenemos a su vez partidos políticos cuestionados cuando antes los movimientos políticos los cuestionaban. Lo que pasa en la universidad es una caja de resonancia de lo que va a pasar en el país después. Entonces, si ustedes logran transmitir un mensaje que llegue a 1, 2, 3, 4 compañeros, créanme que el efecto que van a generar no van a poder dimensionarlos todavía, pero créanme que hay algo muy bonito aunque no sepan a dónde va a terminar ese compañero suyo. Yo no quiero dar nombres, pero yo puedo jactarme de algún minuto de que nuestra generación logró que cabros que hubieran terminado en estudio de abogado privado trabajando en el Golf con Manquehue, gente que hubiera terminado diseñando edificios allá en qué sé yo, en Apoquindo con Isidora, hoy día están trabajando en el gobierno, están trabajando en fundaciones,
y quién sabe qué va a terminar después, no sé, y puede que esas elecciones fueron cuando se sumaron, parece una elección que sufrió mucho desencanto, en fin, pero ver hoy día los efectos es valiosísimo. Entonces, mi único mensaje es perseveren, perseveren y cuenten con nosotros en todo momento. Los viejos tenemos una responsabilidad con solidaridad infinita, y porque yo al menos le debo, gran parte de mi identidad se curtió en solidaridad, y creo que sería muy bonito que eso siga siendo para mucha gente más. Javier, agradecerle a la directiva la pega que están haciendo. Supe que Diego se tuvo que ir un poquito antes. Felicitar a todos los que están trabajando. Sé que son momentos aparte desmotivantes en el que se suspenden las elecciones, se reinventan 1000 veces las trayectorias individuales de lo que uno se planifica para adelante, pero agradecerles por la invitación y cuenten conmigo y con todos los que estamos metidos en el proyecto de independencia. Creo que no me descargo con los tarros cuando digo eso. Seremos un grupo de como 60 profesionales que de alguna manera a Solidaridad lo tenemos muy, muy presente, y de hecho parte de lo que siempre nos preocupamos es que nunca fuese una distracción para Solidaridad, el proyecto de independencia, sea una colaboración. Así que más adelante encantado de poder invitarlos para acá a que se nos puedan sumar a los puerta a puerta, a los barridos, en fin. Vamos a tener mucha actividad y felicitar a los chiquillos, métale para adelante nomás. Feliz. De nuevo, darte muchas gracias por aceptar la invitación y por las casi 2 horas de conversación. Y eso, dejar invitado a los que nos escuchan a las otras formaciones y charlas de Instagram que vamos a estar haciendo. Así que eso, gracias. Ya, chiquillos, ahí está, ahora, cuídense. Gracias, Juanca. Chao.